Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al ADN de la historia y como siempre me acompañan mis queridos amigos Benito Taibo, Alejandro Rosas, porque este 2026 seguiremos recuperando esas historias de las que estamos hechos, esa frase tuya me gusta tanto, Benito, algo tan coloquial. ¿En dónde les gusta a ustedes tomar un café? Porque esta costumbre de traer el café por todos lados es nueva, pero la costumbre de los mexicanos de ir a un café a resolver la vida, la política, la intelectualidad, muy arraigado en nuestro país. De eso va este ADN de la historia, de los cafés y las cafeterías de México. Empezamos los cafés de chinos. A ver, cuando la gran inmigración china de finales del siglo XIX, de repente deciden poner pequeños restaurantes donde dan la comida típica china y descubren que no está arraigada en el gusto de las personas. Entonces le hacen un bonito añadido. Y toman parte de la panadería mexicana, de la panadería francesa, de la panadería austriaca y empiezan a hacer biscuits maravillosos, maravillosos. Y se convierten en cafés de chinos que llenan el centro de la Ciudad de México y luego se expanden a todo el territorio. Yo recuerdo un café de chinos maravilloso que había junto a la glorieta de Chilpancingo, en donde se comían unos biscuits espectaculares y luego un chow mein buenísimo. Claro, y unas milanesas con salsa verde, lo más mexicano, pero también hay un pan que es una especie de panqué que mi mamá le llamaba un chino, tráeme un chino. Claro. Y es un panqué, pero es la cosa menos china que puede haber y es ese sincretismo cultural y esa maravilla que se da justamente. El más famoso de estos cafés de chinos y que además se consume un café con leche, un extracto de café y luego le pones leche que hace hasta una nata, que es muy popular en el café de Tacuba, que el café de Tacuba no es un café de chinos, pero el café de chinos comparte con ellos. La famosa cadena de los biscuits de la calle de Álvaro Obregón. Ahí empieza, era un café que tenía mucha afluencia, era muy, muy, muy popular en las primeras décadas del siglo XX y ahora es una cadena que la tenemos por toda la República Mexicana. Los biscuits, ya ni siquiera es los chinos. Entonces ha ido evolucionando este negocio. Claro, habría que buscar también, por ejemplo, cuando el café comenzó a convertirse en parte como del agrado mexicano, ¿no? Porque al menos durante mucho tiempo, más bien el lugar era el del chocolate con agua. Sin duda. Sobre todo en la época virreinal era más común, no hay mucho registro de vamos a tomar una tacita de café, ¿no? Yo creo que es a partir de principios del siglo XX. Yo creo que es porfiriato. ¿Tú crees? Yo creo que el porfiriato, claro, porque acuérdense que están estas pastelerías como el Globo, la Ideal, todas estas que entran con el porfiriato. La costumbre del chocolate, Alejandro. Personajes históricos, como por ejemplo el Zorro, nuestro prócer Miguel Hidalgo. Echar un chocolatito en una mancerina, que además se vuelve tan popular el tomarse por el virrey Mancera, un chocolate que ahora es parte... Cuenta que es una mancerina, es una taza pegada al plato. Ajá, una taza, pero que además luego me cuestionaron en alguna visita porque esa taza estaba perforada y les dije no, porque iba la taza de plata, todavía es una mancerina más elegante. Entonces, bueno, sí, era justamente el plato para poner los churros y ese chocolate. Las tertulias eran te invito a tomar chocolate. Claro. Tomar café... siglo XIX finales, ¿no? Aunque fíjate, ahorita que mencionaban exactamente finales del XIX, cuando se inaugura en 1877 el monumento a Cristóbal Colón, que fue el primero importante de las glorietas que tenía el Paseo de la Reforma, ya como lo conocemos, digamos, ya había sido embellecido, ya se le habían metido bancas, alumbrado y demás. Ahí en la glorieta donde estaba el monumento se creó el Café Colón, muy similar al de... había uno en Madrid, ¿no? En Argentina. En Argentina. En Buenos Aires. Pues básicamente era el mismo, o sea, era el mismo concepto y entonces la gente convirtió ese café en un espacio de reunión social ya propiamente para ir a tomar el café y desde luego me imagino que panecillos y demás, ¿no? Pero estoy pensando que la cafetería más tradicional y típica de todo México se encuentra en el puerto de Veracruz, que es por donde obviamente llega el café. Claro. Desde
las Antillas, África, etcétera, etcétera, etcétera. Asia. Yo estoy hablando de la parroquia. La parroquia en Veracruz, en donde te tomas un lechero. Un lechero es un vaso grande en donde te sirven el café, un poco de café, y luego la leche, que la dejan en un acto circense absolutamente, te lo sirven para que espume. Y para pedir el café tocas con la cucharilla. Yo creo que la parroquia es así como de los grandes lugares en donde comenzó el café a instalarse en el gusto de lo mexicano. Bueno, tiene más de 200 años. Evidentemente sí tuvo que, como esa, quizá, y ese habría que investigar, el café entró como lechero, o sea, como café con leche, antes que ya tomarlo solo, no se diga el espresso y todo ese tipo ya de variaciones, el café aromático y demás. Claro, porque además estamos olvidando una costumbre muy mexicana que todavía cuando yo era niña en Ciudad Guatemala se acostumbraba. Se llamaba refacción, pero era la merienda. ¿Era la? Merienda. La merienda. Una cosa era cenar y otra cosa era merendar. Se merendaba a media tarde, 6, 7 de la tarde, todavía te decían buenas tardes a las 7 de la tarde, y tomabas o chocolate o café con galletas en tu casa, con panecillos, y luego cenabas 9, 10 de la noche. En Madrid todavía se cena muy tarde. Y en Chile lo llaman el 11, tomar café o té con pastas y galletas y masitas. ¿Qué tal? El 11. El 11. Bueno, pues aquí es la merienda, y en la merienda mexicana estaba justamente este café lechero, y ahí voy a uno de los cafés más emblemáticos, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es el café de Tacuba. Ir al café de Tacuba y pedirte un lechero, bueno, no se dice, es un café con leche, una concha y un tamal, bueno, obviamente no vas a comer después en 7 días, pero sí, la verdad es que yo empecé a llenarme conforme ibas contándolo. Pero es un festín. Pero me consta que así lo pide. Ya alguna vez fui con Isabel ahí, así tal cual. Ese es el paso. El paso de la muerte. Es el paso de... No puedes dejar de comer esos tamales, pero ya son cafeterías con especialidades. Esa cafetería tiene una historia al principios del siglo XX de los revolucionarios. Ahí asesinaron justamente magistrado, no me acuerdo si era un magistrado. No, fíjate que era el que iba a ser el gobernador de Veracruz, Manlio Fabio Altamirano, y que exactamente el asesinato ahí era, yo creo que 1930 y tantos, porque el hecho del asesinato facilitó que Miguel Alemán Valdés llegara a la gubernatura que le correspondía a Manlio Fabio. Y entonces, a partir de ahí dicen que pues, ciertas muertes, por ejemplo, también la muerte de Maximino, que dicen que lo envenenaron también allá en Puebla, como que le fueron abriendo el camino para llegar a la presidencia. Pero fue un caso muy sonado, el café de Tacuba y el asesinato de este político. Y luego, a partir de 1939, con la llegada del exilio español, se comienzan a hacer las famosas tertulias. Las tertulias, que era reunirse toda la tarde alrededor de un café, a discutir, a hablar, a preconizar la muerte de Franco. Una de ellas muy famosa e importante fue la del café Tupinamba, en donde se reunía León Felipe, Luis Cernuda, los grandes poetas del exilio se reunían ahí para... ¿Saben por qué los refugiados españoles decían que no tenían este dedo? Que les faltaba el pulgar a todos, porque todo el tiempo estaban diciendo, este año cae Franco, hasta que se quedaron sin pulgar. Hasta que se quedaron sin pulgar, claro. El Tupinamba era muy famoso, y luego se crea también en el centro de la Ciudad de México el Café Villarías. El Villarías es otro de esos grandes sitios donde había reuniones, y los Villarías eran refugiados españoles. Sigue ahí y sigue. Hay que decir que el café mexicano tardó tiempo en instalarse en el gusto. El café venía de otros sitios. Claro. Pero el café mexicano es buenísimo. Pluma, Oaxaca, Hidalgo, la Sierra Norte Veracruz. De Puebla, Veracruz, Chiapas. Claro, por supuesto. Existió entonces, con el auge del café, el Instituto Mexicano del Café, que protegía los precios del café mexicano frente a los precios del comercio internacional, que a la larga acabó desapareciendo, lamentablemente, porque se sigue haciendo... Yo solo tomo café mexicano en casa. Es muy bueno, es muy buen café. Además, también esta costumbre ya en el siglo XX entraron este tipo de cafeterías muy, muy famosas, como la cafetería de Sanborns. Sí. El Sanborns de los Azulejos, que además este par de hermanos que estaban en México haciendo negocios durante la Revolución, primero entraron en el Porfiriato, luego vino la Revolución, y uno de ellos dijo, no, ¿sabes qué? Te dejo el negocio,
tú te quedas y decide, que ya estaba en esta casa maravillosa, en este palacio maravilloso, y se queda uno y lo hace un negocio, farmacia, cafetería, y luego ya vendrá restaurante y tienda de regalos. Pero fíjate, aquí vale la pena aclarar, seguramente ustedes, amigos y amigas en casa, han visto aquella famosa fotografía de los zapatistas en diciembre de 1914 que dice Zapatistas en Sanborns. Bueno, en 1914 Sanborns no estaba en la Casa de los Azulejos. ¿Todavía no? Ahí había sido, ya en ese momento era Casa del Obrero Mundial, o sea, una especie como de sindicato, esa era la sede. Como un club, ¿verdad? Sí, más como gremio sindical. Y ahí había estado, no sé si todavía para el 14, el Jockey Club. Entonces, la foto de los zapatistas sí fue tomada en Sanborns, pero estaba en otra dirección. Según tengo entendido, fue por 1919 cuando, ya después de todo lo que había sucedido con la Revolución, Sanborns Hermanos logra adquirir la Casa de los Azulejos y ya la transformó para hacerla restaurante y cafetería. Y eso, desde luego, digamos que fue un boom para el café, y sobre todo a partir de los años 20 y 30 en adelante. Y ya para la década de los... Ay, perdón. No, vamos a una pausa. Y regresamos. Ay, perdón. Vamos a echarnos un café. Llegaron las viquinas. Estamos de regreso en el ADN de la historia hablando de cafés y cafeterías. Y bueno, ya para el regreso, digamos, ya para la década de los 40, esta fórmula de Sanborns la copia muy exitosamente un hotel emblemático también de la Ciudad de México, el Hotel Regis. La farmacia del Hotel Regis se convirtió en un café. El café o restaurante, porque el Sanborns de los Azulejos tenía esa división. Estaba el restaurante con la fuente en el, digamos, lo que fue el patio central de ese palacio magnífico, y la fuente de sodas.
copiándole también a los estadounidenses el tema de las Coca-Colas y de la nieve. ¿Cómo se llamaba la Coca-Cola con la nieve de limón? Flotante. El flotante, o el sundae y los helados y el banana split, con una influencia estadounidense, obviamente los hermanos Sanborns. Pero lo copia la farmacia del Hotel Regis y se vuelve en el lugar de los artistas para ir a tomar café, para ir a platicar, para lucirse. Y bueno, la farmacia del Hotel Regis, mi mamá me platicaba que si tú te querías encontrar a Gloria Marín, a Jorge Negrete, a María Félix, a los políticos en turno, tenías que estar en la cafetería del Hotel Regis o en su nocturno, club nocturno que no recuerdo el nombre. Ciros puede ser, no, Ciros estaba en Reforma. Tu papá escribía una columna maravillosa, El Gato Oculto, y siempre ponía estos referentes. Sí. ¿En dónde era? ¿Cómo se llamaba el café? El restaurante elegantísimo, recuérdenos en casa, del Hotel Regis. ¿Sabes qué? Otro también que revolucionó todo fue, a partir de 1964, Vips. Vips, que cumplió en el 2024 60 años. Es muy interesante la historia porque venía pujante el negocio de Aurrerá y entonces deciden abrir una Aurrerá Magno ahí en donde es Ingenieros Militares, por Río San Joaquín, y decidieron buscar un modelo como de cafetería, pero más que café en un principio, o sea, que fuera un restaurante donde te podías sentar, tener un menú como muy amplio, pero rápido, que aprovechando las compras pudieras comer ahí. Y obviamente meterle el asunto del café, que era una idea muy norteamericana. Claro, y cómo lo revoluciona de muchas maneras es, si tú llegabas al Vips y pedías un café, podías estar toda la tarde porque había la tradición de que te lo rellenaban. O sea, podías tomarte 6 jarras de café por el precio de una taza. Eso, desde luego el menú, y hay mucha gente que se acuerda de... El primer Vips estuvo ahí exactamente en donde luego estuvo Gran Bazar, en el Walmart sobre el periférico frente... Junto al Toreo. Junto al Toreo, Lo sí. que ya no existe, pero ahí estaba. Exactamente, claro. Y ahí sigue el Vips número 1 de todos. ¿Y por qué se llamaba Vips? Se supone, hay varias teorías, se supone que era para gente VIP. Very important peoples. Pero resulta que hay otra historia que cuentan que por ese año de 1964 había una película, no recuerdo con quién, de un grupo de pasajeros que tienen que viajar y se quedan por las condiciones climáticas atoradas en un aeropuerto y entonces les asignan que ellos son very important people y de ahí se desarrolla la historia. Todavía no es muy claro, pero dicen que más bien era por VIP. Ahora, con el apóstrofe, porque no se dice people, se dice people, pero de la gente muy importante. Aquí le quitaron el apóstrofe, y es Vips. Ajá. Y lo interesante de todo fue que efectivamente, más allá del menú, de la rapidez con que te servían, se convirtió en el lugar para ir a tomar café por una taza que pagabas. Podías estar ahí todo el tiempo que quisieras. ¿Y le copian? Déjenme contar que en el Vips de la Glorieta de Chilpancingo yo escribí, frente a muchas tazas de café que solo costaban una, mis primeros poemas. ¡Qué belleza! En esa mesa, en una de esas mesas. Pues es que yo iba a decir que qué estudiante no recuerda Todos. haber pedido unos molletes entre varios, para que nos alcanzara, y 1 millón de tazas de café. Muchísima gente que tiene gastritis, yo creo que fue por estar tome y tome café. Porque además ibas de Móndrigo. Claro. Y molletes que le copian a los tecolotes del Sanborns, pero ¿cómo estaba Pero el esta tecolote influencia? era con chilaquil, ¿no? Sí, pero entonces le quitan el chilaquil en los... Ya son molletes. Exacto, y son los molletes. Fíjate que yo escribí el índice inicial de mi novela Sangre y Fuego en un Vips, en el Vips de una de las avenidas principales de Querétaro. Me acuerdo perfectamente estar sentado ahí, en una servilleta además. Poemas, novelas, primeros amores, todo sucedieron alrededor de una cafetería. Sí, claro. Invitabas a la chica en la prepa a tomar un café, porque era muy barato tomar un café. Y bueno, pasara lo que pasara. Oye, yo le di la vuelta a la manteleta con una taza de café en Vips para decir en dónde quiero trabajar. Acababa de terminar la carrera y puse la lista y la primera fue con Aculta y así sucedió. Pero todo en una cafetería. Y bueno, actualmente el tema del café ya revolucionado. No recuerdo la fecha en que es fundado el primer Starbucks en Estados Unidos.
finales de los 60, me parece, una cafetería en Seattle, porque la sirena viene justamente de esta ciudad que está dedicada a la pesca. Pero bueno, esta manera en el mundo de tomar tu café, aunque sea caminando, vas a la oficina, todo el mundo con un vaso, con una taza de café, es modernísima. Yo creo que sí tendrá ese siglo, quizá ya propiamente. Sí. Pero fíjate, yo me acuerdo, estaba terminando la prepa, iniciando la universidad. En Polanco había un café muy famoso, era el Café 54. El Estudio 54 y... No, el estudio era la discoteca, pero había un café, a ver si en casa nos... Estaba el Snob en el Pasaje Polanco y estaba otro que también era muy de moda, que se llamaba... Y era el punto de reunión de los, pues de los chavos, o sea, y junto al Parque Lincoln, en una de las callecitas. Sí, se llamaba... Ahí estaba. Casi tengo la idea de Café 58. Café 58, exacto, Ahí está. por 4 dígitos. Y otro lugar donde empezaron a surgir cafeterías en los años 60, finales de los 60, está la Zona Rosa. En la Zona Rosa había un restaurante, cafetería llamado el Kinneret. ¿Se recuerdan el Kinneret? Yo no lo recuerdo. Se comía muy bien y se tomaba muy buen café. Empezamos a adquirir el gusto por el café y a cada vez pedirlo mejor. O sea, ya no te tomas un café de esos que están rehechos durante horas y horas, cocinados, hasta que son... No, ya hemos afianzado nuestro paladar en muchos sentidos. Dejamos la barbarie. Dejamos la Oye, barbarie. pero fíjate, yo me acuerdo que mis papás contaban de un café, la Hostería del Bohemio, que no recuerdo si estaba sobre la Avenida Hidalgo o en su continuación, que antes se llamaba Puente de Alvarado. Por ahí estaba y era el lugar donde había peñas y todo, pero podías ir a tomar el café y era un lugar así como... Pero te estoy hablando de los años que sería principios de los 60, 70 mediados estaban muy de 60. moda las peñas, ¿no? Y se nos está olvidando el gran café de las conjuras de este país, que es el Café La Habana. Ahí está. Claro. En el Café Claro. La Habana se sentaron Fidel y el Che Guevara para planear su regreso a Cuba. En el Café La Habana había espías de la CIA, judiciales, guerrilleros, activistas políticos, de todo. Y el Café La Habana fue importantísimo durante toda la segunda mitad del siglo XX, no, antes del siglo XX. También se nos estaba pasando uno que yo creo que más bien fue pastelería, bizcochería, y que seguramente le daban más énfasis al chocolate y quizá al té. La Gran Sociedad, que fue como el típico de mediados del siglo XIX, en el mero centro, casi frente a la Plaza de la Constitución, y fue así totalmente visitado por propios y extraños durante varias décadas, y además estaba junto al hotel, que era la Gran Sociedad. Claro, poetas, intelectuales, periodistas se daban cita en estos cafés. Poetas intelectuales, periodistas más bien iban a las cantinas, ¿eh? Pero también se a los tomaban cafés. un Sí, cafecito sí. y a las señoritas decentes se les invitaba por la tarde a tomar un café. Y no hay que olvidar que justamente esta sociedad que empezó a abrir democráticamente en el Porfiriato, encontró esos lugares públicos para empezar a hacer todo ello. La pastelería La Ideal, que hoy es una costumbre, que tú vas al centro a comprar pan dulce. Y la gente sale con... Pero además, yo creo que la mitad del sueldo se te va en esa pastelería. El Globo también se hizo sumamente famoso y claro, empezaron a meterse en nuestra tradición el pastel de cumpleaños por esas pastelerías, que no estaba en nuestra cultura. No, y el Globo, claro, o sea, el Globo también tiene más de 100 años. Lo tenemos muy claramente del Porfiriato. De hecho, en el Globo fue donde se reúnen Félix Díaz con Victoriano Huerta durante los días de la Decena Trágica para planear el golpe de Estado final contra Madero. Pero estaba lleno de cafeterías por todos lados, el centro de la ciudad. Y yo creo que más bien habría que llamarlas pastelerías, ¿no? Eran como... El Globo no era como hoy que vas, compras el pan y te vas. Era un restaurante de pastelería o bizcochería. Tomabas el tiempo para tomarte el café, pero no... Exacto. Están ustedes oyendo mucho ruido porque aquí abajo, en la antigua hacienda de Tlalpan, dentro de un rato va a haber una enorme comida.
Así que... Un convite. Inician el año con fiesta. Bueno, así es México. Así es, no pasa nada. Lo que decía, se me fue la idea. No, claro, ya me recordé. No ibas por el café. Ahora vas a las cafeterías Starbucks, díganme otra, Punta del Cielo, Punta del Cielo, Garat. que es mexicana. Vas con por muy el buen café. Flor de Córdoba. Vas por el Córdoba. café y ya compras cualquier galletita o algo, pero ahora ha cambiado. ¿Cuántos cafés te tomas al día, Isabel Revuelta? Entre 6 y 8. ¿Tú? Yo unos 5 y 3 en la tarde. Yo 6, 7. Nos encanta. Es muchísimo. El café hace que te despiertes, libere tu espíritu, tengas que ir al baño un montón de veces. Oye, Vasconcelos decía que a él no le gustaba porque dice que los árabes lo habían inventado para imaginarse despiertos cómo el profeta se metía con varias huríes, las huríes del profeta. Qué trasnochado y así, estaba nuestro... Totalmente pensando en sexo con del profeta con las mujeres mientras ellos tomando su cafecito Las sin poder teorías de dormir. Vasconcelos son un poco... Esa no nos gusta absolutamente. A mí me parece... Lo dijo. A mí me encanta. Reclámenle a él. ¿Cuántos cafés se toma al día? ¿Qué café prefiere? Ahora hay una nueva... no sé cómo llamarlo. Una tendencia. Una nueva tendencia que es dejar de llamar al café con agua. Ay, se acaba de caer. Café americano. Ya. Bueno, es que te voy a decir, nosotros tenemos un negocio, mi esposo, de café. Bueno, no hay mal café, cada café tiene una técnica. Hay buen café americano, hay un buen espresso, o sea, es la forma en que preparas esos granos de café. Hay muy buen café americano, bien hecho en una percoladora, por el estilo, pero sí hay unos cafés de calcetín verdaderamente imbebibles, quemados y de pura agua. Acabamos de estar estuvimos el año pasado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y el chef del hotel en el que estuvimos, Carlos, que es un encanto, nos hizo un café espectacular en una suerte de jarra percoladora, percoladora que iba moviéndolo y haciendo que y miren el domo y sientan los olores, o sea, una nueva manera de ver el café que fue muy espectacular. Le mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo y aprendimos, bueno, ya sabía yo de tiempo atrás, el café no se refrigera. La vida de un grano de café bien tostado dura un mes. Entonces hay que molerlo y lo disfrutas. Y yo lo meto al vacío. Por supuesto. Lo tengo en una de estas jarras que se sellan al vacío. Nos gusta el café. ¿Y ustedes van a cafeterías a hacer citas, a arreglar negocios, a escribir, a estudiar? ¿A qué van a sus cafés? Fíjate, yo siempre he dicho, si me quieren invitar, no me inviten a un café, invítenme a un bar. O sea, se me hace, perdón, en términos de Alejandro Rosas, muy ñoño. Vamos a tomar un café, por favor. Un martini, un whisky, un old fashion. A mí sí me gusta. Un café. El café es para levantarte y activarte, no para una cita de trabajo. A mí me gustan mucho los cafés. A mí me gustan mucho los cafés. También, ¿usted cómo toma el café en las mañanas, en las tardes, en las noches, al mediodía? ¿Cómo lo toma? ¿Lo hace en casa con prensa francesa, con percoladora, con el sistema italiano? Hay muchos sistemas. Que hay muchas formas de hacer Oigan, café. ¿y en el centro? Café de olla. El café de olla, es con piloncillo. A mí no me encanta. Pues es que no hay que abusar de los ingredientes. Sí, pero no es algo que pediría. Si de pronto no hay y hay un buen café de olla, venga. Claro. Pero no es el... Es que eso es un buen café de olla. Café do Brasil es un sitio también emblemático donde se compraba el café para todas esas oficinas del centro. Mi mamá trabajó en 16 de septiembre 30 años ininterrumpidos y me acuerdo que me platicó del famoso Café do Brasil. Cuando yo entré a trabajar al Palacio del Marqués del Apartado, se compraba por instrucciones del doctor Efraín Castro Morales, que aprovecho para hacer un pequeño homenaje, murió el año pasado y bueno, fue mi mentor, mi primer jefe, nos mandaba a comprar el caracolillo. Planchuela. Y planchuela. Café do Brasil en el centro histórico. Pero se nos acabó el tiempo de hablar de cafés y cafeterías en este ADN de la historia. Les mandamos un enorme abrazo, échense un café, nos vemos la próxima semana. Con su piquete.